La entrevista de esta semana se la vamos a dedicar a José Bernal, pero no al José Bernal que estamos acostumbrados a ver prácticamente cada día, al José Bernal político, sino al otro José Bernal, al historiador, al profesor, al investigador, al divulgador, en este caso de uno de los periodos más importantes, más apasionantes también de la historia de Marbella, de la historia de España, ese momento en el que Marbella y el resto de España comienzan a dejar atrás el antiguo régimen, comienzan a transitar la senda del liberalismo. Es el momento de la guerra de la independencia, de las Cortes de Cádiz, es el momento en el que conocemos los dos primeros textos liberales que tenemos en el país. Es el momento también de la vuelta de un Borbón, en este caso de Fernando VII. Es el momento ahora de presentar la última obra de José Bernal Gutiérrez, Marbella, entre la guerra y el liberalismo, 1808-1814, desde la guerra de la independencia al primer constitucionalismo. José Bernal, muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarme este trocito de venta, entre comillas, de esa investigación. ¿Qué podemos encontrar en esta tu última obra de investigación? Bueno, ahí lo que hago es recopilar los acontecimientos que ocurren en Marbella en una coyuntura que, como tú muy bien has dicho, fue fundamental para la historia de España, que fue esa invasión de Napoleón, de los franceses, a la península ibérica. Fueron 6 años, entre el 1808 y el 1814, donde se produjo una cruenta guerra, pero que aparte de la guerra hubo mucho más, y tú lo has definido muy bien. Hubo los primeros aires liberales que existieron en nuestro país, hubo la disputa de la monarquía entre Carlos IV y Fernando VII, hubo un movimiento de nación por primera vez en nuestro país frente al invasor francés. Y específicamente nos encontramos que en Marbella, las tierras de Marbella, se suceden todos los hechos importantes de este periodo. Aquí se produce, por el lugar en el que nos encontramos, la guerra. Dentro de la guerra se llevan a cabo episodios épicos que van a ser conocidos nacional e internacionalmente, después hablaremos de ello, como el asalto francés al fuerte de San Luis, pero por las circunstancias de Marbella también se desarrolló un gobierno municipal afrancesado de José Bonaparte y un control militar de los franceses, y luego la salida de los franceses de Marbella pues también produjo que Marbella experimentara un gobierno liberal, que Marbella experimentara una nueva situación constitucional que meses antes pues se había aprobado en la Constitución del 1812, la conocida a todos como la Pepa, y eso produjo que durante 1 año y medio en Marbella, en la ciudad de Marbella, por primera vez se desarrollara un gobierno liberal en nuestra historia. ¿Qué rasgos de esa parte de la historia tenemos todavía presentes? Pepe, hablabas antes del fuerte de San Luis, que está en los jardines del Hotel El Fuerte. Nos encontramos también aquí en el Paseo de la Alameda. ¿Qué emplazamientos nos ayudan a rememorar ese pasado de esta época en Marbella? Hay emplazamientos, hitos inmuebles que nos recuerdan a aquella guerra. Por ejemplo, el fuerte de San Luis, donde se produce un asalto de los franceses por 5 veces consecutivas durante una serie de meses. En el fuerte de San Luis, donde se queda una pequeña partida de soldados españoles que defienden la zona, defienden a Marbella y a toda la costa del control total de los franceses. Y por eso la defensa de ese fuerte de San Luis es uno de los episodios épicos que durante muchos años se iba a estar contando por parte de la historiografía de la época, ¿no?
tanto de los que lo vivieron como los posteriores que después rememorarían cómo fue la guerra de la independencia. Ese quizás es el gran emblema que hoy en día tenemos en pie y que lo identificamos con la guerra de la independencia, pero hay otros como por ejemplo el convento de San Francisco, porque el convento de San Francisco, lo que actualmente es el albergue de Marbella o el albergue África, se utilizó como lugar de residencia de las tropas francesas y además se fortaleció para que fuera un edificio defensivo y de control por parte de los franceses. Hay otros lugares más, la propia Plaza del Santo Cristo, calle Ancha, donde se situaron los militares de alto rango de los franceses, donde se situaron también la Plana Mayor, y luego, por ejemplo, lugares que fueron afectados por la guerra. Aquí nos encontramos uno, en esta Alameda de Marbella, pues fue un lugar que terminó tras la guerra destrozada y que cuando, y sí lo reflejo en el libro, cuando acudimos a las actas capitulares de la época liberal y posteriormente también, incluso de la época ya de la huerta de Fernando VII y la recuperación del absolutismo, en numerosas ocasiones la preocupación que tenía el ayuntamiento de aquel entonces era recuperar la Alameda, que había quedado prácticamente destrozada después de la guerra de la independencia. O sea que aún podemos decir que mantenemos hitos de esa guerra de la independencia en la situación en la que se dejó el fuerte de San Luis. Aunque se planteó reconstruir, nunca se reconstruyó y nos queda un trocito del fuerte dentro de lo que actualmente es el hotel. Y el convento de San Francisco nunca se puso en pie y la base de aquel edificio destruido es lo que ya después de la guerra civil daría lugar a ese albergue África o albergue de Marbella como hoy lo conocemos. Marbella entre la guerra y el liberalismo está editado por Ediciones Algorfa, son unas 200 páginas más o menos de este importante periodo histórico de Marbella. Es un libro que se puede encontrar por internet, en grandes superficies también. Toda la librería. A las primeras librerías que hay que ir es a las librerías de pie, las librerías de barrio, las librerías de proximidad. Propio editor, Ediciones Algorfa, que es una editorial de Marbella que está haciéndose un espacio bastante importante a todos los niveles en el país. Y luego a partir de ahí pues ya vamos a internet y luego a los grandes centros comerciales, pero hay que comenzar por las librerías de proximidad. ¿Cómo surge la idea de publicar este libro? ¿Por qué te fijas en este periodo histórico en Marbella? ¿Y cuánto se tarda en elaborar, en escribir estas 200 páginas? El libro, en su presentación, me lo presenta Paco López, que es el archivero municipal, y Andrés García Beaena, que es el editor. Y es que tiene una relación. Yo hice el servicio militar en el archivo municipal, en el archivo histórico de Marbella. Soy historiador, estudié historia, me encantaba. Tenía que hacer la prestación social sustitutoria al servicio militar y bueno, el archivo reclamó un archivero y yo, que tenía conocimiento de historia, pues me ofrecí para ese puesto, y ya que tenía yo que contribuir a la sociedad y a la patria de mi país, pues lo hice en lo que sabía, que era la historia. Y ahí ayudé a la clasificación de los fondos del archivo y encontré documentación relacionada con la guerra de independencia. Encontré las actas capitulares de la municipalidad, es decir, del gobierno afrancesado, del gobierno de José Bonaparte en Marbella. Y me llamó la atención, te estoy hablando de hace ya 25 años, ¿no? Y yo, pese a que mis investigaciones han estado sentadas principalmente en la historia económica del siglo XIX, o en las minerías, en el control inglés en nuestra economía y demás, yo fui guardando esos datos, esas anotaciones, esa documentación, que con el paso del tiempo la fui enriqueciendo, hasta que ya llegó un momento en el que los investigadores siempre tenemos abiertas varias líneas, en el que me planteo retomarla, y me planteo retomarla ya no solamente haciendo un compendio de las cositas que ya estaban investigadas y publicadas en algunas revistas, algunas investigadas y no publicadas, que yo le agradezco
a sus autores el poder acceder a ellos, sino que sigo buscando información en el Archivo Histórico Nacional y, que es lo que creo yo que se destaca mucho en esta publicación, recopilo información inédita que desconocíamos, que se encuentra en el Archivo Nacional de Francia, también en otros archivos franceses como el de la Legión, y en memorias de protagonistas franceses en esta guerra de la independencia en cuanto al asalto de Marbella. Y es fundamental desde el punto de vista científico porque nos intentamos acercar a un relato lo más veraz posible. No solo tenemos, en este caso, la descripción de lo que ocurre por parte de los españoles, de los patriotas, de los serranos, es decir, de los que defendían a Fernando VII, encerrados principalmente en el castillo de San Luis, sino que también tenemos la descripción de los franceses que habían venido a ocupar España, a ocupar el sur de España, y que en un momento dado, por eso digo que el episodio más épico, justamente a inicios de diciembre, ordenan todas las tropas que hay en lo que actualmente es la provincia de Málaga y la provincia de Granada, para de una vez por todas poner pie en pared y derribar con miles de soldados a un puñado de soldados españoles que estaban, en este caso, encerrados en el fuerte de San Luis, defendiendo lo poquito que quedaba en la costa, pero que aquella defensa, que fue épica, permitió que los franceses no tuvieran un corredor con Gibraltar y poder quizás haber ocupado completamente el país que no se ocupó. Esa es la parte más llamativa desde el punto de vista científico, de investigación, de historiador, de unificar en el libro, en la parte de la guerra principalmente, el relato de los franceses con el relato de los españoles. Esta investigación sobre este periodo histórico de Marbella se suma a otras investigaciones que también has emprendido, por ejemplo, una sobre el pasado minero de Marbella, que te valió el título de doctor de Historia en la UMA en 2010, también un libro sobre los 75 años del PSOE en Marbella, donde podemos adivinar rasgos de la Segunda República, de la Guerra Civil en Marbella. ¿Hay dentro de esas líneas de investigación, Pepe, de las que nos hablabas antes, hay alguna otra línea que vayas a otro libro ahí encima de la mesa? Bueno, tenemos muchas líneas abiertas. Hay una que es fundamental, que es mi tesis doctoral, que tú has hablado de ella. Es una investigación apasionante, que ya desde que yo estaba en el instituto iba buscando toda la información que pudiera, que era el pasado minero de Marbella. Marbella ha tenido un pasado minero muy potente y con ello presenté mi tesis doctoral, que tuvo la máxima nota posible, que en su momento además pues fue muy bien acogida por el mundo científico, porque demuestro que en el siglo XIX España era una colonia más de los británicos, lo que pasa que era una colonia económica. O sea, los británicos sobreexplotaron España para sus recursos, generando un beneficio en Gran Bretaña, en la metrópoli, muy grande, mientras a nosotros nos generaba una pobreza desmedida. Utilizo la explotación de las minas que compartimos Ojén y Marbella en la carretera de Ojén como ejemplo. Esas minas fueron explotadas por la Marbella Iron Company, que es una empresa británica con capital foráneo potentísima, que tenía un tren que iba desde las minas hasta la Rada de Marbella y que estuvieron exportando mineral, se dedicaba solo a la extracción por todo el mundo. Hay anécdotas que algún día la haremos públicas, como por ejemplo que buena parte de la ampliación del ferrocarril americano, el que vemos en la película de los indios, pues procede de este mineral, del mineral de aquí. Por eso Marbella en ese momento pues tenía un cónsul belga, un cónsul americano, un cónsul inglés, un cónsul francés. O sea, vivimos un momento en ese tiempo de referencia económica internacional. Bueno, pues todo eso es lo que aún queda por publicar. Queda por publicar el sexenio revolucionario y democrático, que fue muy interesante en Marbella, y cuya pugna entre los liberales y los conservadores ya aparece en este momento de democracia censitaria, entre comillas, ¿no? Ese liberalismo inicial en el 1812 aquí en Marbella. Queda esa parte, o me queda esa parte, y me queda también la parte de la minería, la de los británicos,
y también la que le toca relacionada con esa economía tan importante que fue para nosotros en Marbella, esa, digamos que segunda mitad principalmente del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Pero vamos, nunca dejamos de investigar, a los historiadores nos gusta investigar, y cuando surge una oportunidad, sobre todo, de poder profundizar en algo inédito, es tal la ansiedad que nos genera que nos involucramos pues sacando tiempo donde haga falta para hacer cositas como esta, ¿no? ¿Tiene la historia de Marbella el reconocimiento que se merece? No, no la tiene. Por eso hay que romper una lanza a favor de tantos historiadores e historiadoras que hay en nuestra ciudad y que poco a poco la van construyendo. Yo ahí soy uno más de los más normalitos que contribuyo en lo poquito en lo que yo me involucro, pero por eso hay que agradecerle mucho a Andrés García Baena que tenga una editorial, y no son tiempos buenos para las editoriales, para que le muestre este rico patrimonio que tenemos en todos los ámbitos, pero principalmente el histórico, a la gente, pues publicando libros, y a Paco López la disposición del archivo y sus investigaciones propias, pero después tanta gente que tenemos en Marbella. Paco Moreno, que hizo una tesis extraordinaria, una referencia, su tesis doctoral sobre el desarrollo urbano de Marbella desde la edad, principalmente de la conquista cristiana hasta la actualidad. Lucía Prieto, nuestra profesora insigne de historia contemporánea, y como ellos, numerosos, quiero nombrarlos a todos, ¿no? A Lina, cada uno en su periodo histórico de investigación, porque al fin y al cabo todos nos encajamos en un periodo histórico. Yo estoy más, en este caso, encasillado en el siglo XIX, pero que vamos contribuyendo a construir una historia global de Marbella donde no falte ningún tipo de atención a ninguno de los periodos de esa historia de Marbella, ¿no? Que, y en honor de los hechos, creo que debo nombrarlo, todo esto emerge pues de una huella que dejó Fernando Alcalá de intentar hacer esa historia positivista o lineal de Marbella. José Bernal, pues muchas gracias por aproximarnos a una etapa tan interesante para Marbella, para el conjunto también de España. Gracias por este Marbella entre la guerra y el liberalismo. Mucha suerte y muchas ventas, porque será un buen síntoma. Bueno, yo espero que haya muchas ventas por dos cosas. En primer lugar, porque cuanto más se venda, más vamos a conocer de la historia del municipio. Y en segundo lugar, porque si se vende, Andrés García Baena con su editorial pues intentará al menos cubrir gastos, porque los que escribimos no vivimos de esto, sino todo lo contrario, nos terminan costando dinero, y por eso hay que apreciar a aquellos editores que son valientes y que ponen a disposición su dinero y sus proyectos para que los que escribamos pues podamos tener una plataforma, en este caso en papel y físico, para que la gente conozca lo que hacemos y de camino también conozca la riqueza que tenemos en nuestra ciudad.